Y lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a vosotros dos, por supuesto, y a todos los participantes que están ya conectados y a los que van a ir conectándose seguramente en los próximos minutos. Y os voy a presentar Maider Belda. Encantada. Hola, eres psicopedagoga, estás especializada en acompañamiento terapéutico a niños, niñas y adolescentes y también adultos con altas capacidades. Eres miembro de Eso la es. Fundación Jason para la potenciación del talento de las personas con altas capacidades y sobredotación, y además tú misma eres persona con altas capacidades. Lo cual tenemos además un testimonio no solo profesional, sino además personal, ¿no? De primera mano. Bueno, Eso y es. Mario Belda, Buenas hermano de tardes. Maider. Buenas tardes, Mario, hermano de Maider. Y así ya podemos ir adelantando que esto es genético, ¿no? Y Mario también es una persona de altas capacidades con sobredotación y eres fundador de la Fundación Jason, que tiene como labor el acompañamiento y potenciación de las personas con altas capacidades, ¿no? Y tienes tu testimonio también de vida, ¿no? Ok, bueno, pues bienvenidos a los dos, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Yo empezaría, me parece lo más, para entrar por un lado, que sería lo más genérico, ¿qué son las altas capacidades y qué es la sobredotación? Vale, pues a ver, alta capacidad, es que hay muchísimas definiciones, por eso cuando lo vamos a definir siempre cuesta un poquito porque depende mucho de la comunidad autónoma en la que estemos, la intervención o la valoración en concreto como alta capacidad. Pero alta capacidad podríamos decir que es cuando una persona es capaz de comprender y responder a los estímulos del entorno de una forma más rápida y más eficaz que la mayoría de la población. Alta capacidad se diagnostica cuando se pasan unas pruebas y sale en algunos aspectos con un percentil muy alto, ¿vale? Normalmente pues, superior a 95. Y luego cuando hay un perfil en el que se da un percentil superior en muchos aspectos o en casi todos, pues todo lo que sea espacial, verbal, a nivel creativo, a nivel de rapidez, de velocidad de pensamiento y esa persona tiene integrados todos esos aspectos con un percentil alto, es cuando hablamos de sobredotación o superdotación o perfil armónico alto, o hay muchas formas de definirlo. Pero ahí iría un poco. Y luego, si hay una persona que da muy alto solamente en un ámbito, por ejemplo, en el verbal, y en los demás da un percentil ajustado a la media, pero en uno da muy alto, suele ser una persona pues, que se considera con un talento, ¿vale? Que también hay que hacer una intervención. Entonces, hay muchos perfiles diferentes con los que podemos trabajar y que dentro del entorno educativo nos llaman la atención y al final igual las intentamos como denominar de la misma manera a todos, pero la forma de intervenir tiene que ser diferente en función del resultado o de la capacidad concreta que sea en la que está dando un nivel alto. Sí, has mencionado ya el tema de la intervención, que obviamente luego tenemos que hablar de él, ¿no? Más especialmente la intervención durante el proceso educativo, ¿no? Respecto a la incidencia en la población, ¿de qué porcentajes estamos hablando en altas capacidades? Y también un poco cuál sería la diferencia entre altas capacidades y, bueno, eso ya lo has dicho, Sí. pero en porcentajes. Digamos que cuando estamos hablando de un cociente intelectual por encima de la media y que se empieza a valorar la alta capacidad y el talento, suele ser por encima de 120, ¿vale? Y ahí tendríamos un porcentaje de la población, un 10% más o menos. Cuando es un perfil armónico alto, normalmente da por encima de 130 y es cuando hablamos de superdotados. Y eso es un 2% de la población. Ok. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Por lo menos en Sí. las capacidades. Eso es. En principio, todo el mundo conocemos a alguien que sea de alta capacidad, todo el mundo conocemos a alguien que sea superdotado. Lo que pasa es que muchas veces no lo identificamos o no nos damos cuenta porque
el estereotipo, la idea que podemos tener, ¿no? Un poco lo que has dicho, lo que es y lo que no es, ¿no? No encaja con lo que en realidad esa persona expresa, vive y cuando te relacionas con ella recibes, ¿no? Y igual tú, no te encaja en la idea que tú tenías que es una persona superdotada. Y es que esto es algo también que habría que tenemos que hablar, que es la desmitificación, ¿no? De los mitos, esos estereotipos que tú estás mencionando. Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de un 10% de personas con altas capacidades, quiere decir que si hacemos un cálculo rápido, quiere decir que en una aula de cualquier colegio de 25 niños, tiene que haber más o menos unos 2 niños, entre 2 y 3 niños, sí, con altas capacidades, ¿no? Con altas, entre superdotado y alta capacidad, 3 niños que necesitan algún tipo de trabajo específico, sí hay. Okay. Bueno, es un porcentaje alto para que luego hablemos de las intervenciones, ¿no? En el sistema educativo. Entonces, otra pregunta respecto a esto en cuestión de estadísticas. ¿Hay alguna incidencia mayor en función del género? No, hay o sea, en realidad la alta capacidad es tanto en hombre como en mujer, ¿vale? O sea, no es que haya más hombres o más mujeres con altas capacidades, pero sí que es verdad que a la hora de identificarlos, por cada 7 hombres que se identifican con alta capacidad, encontramos 3 mujeres. Es decir, hay un porcentaje menor de las mujeres pasan más desapercibidas. Yeah. Y además es una capacidad, no sé cómo decir, como que la observamos. Yo cuando trabajo con niñas desde que son pequeñas y con niños, me doy cuenta que las niñas, incluso, pues lo que te digo, igual empiezas a trabajar con 5 o 6 años con ellas y saben leer perfectamente, saben escribir perfectamente, dibujan dibujos increíbles con todo tipo de detalle y durante ese curso empiezan a dibujar peor y hacen como que no saben leer. Las niñas tienden a hacer eso, pero es que, o sea, de verdad te sorprende y dices, es que yo me creo que parece que no sabe leer, porque yo hace 4 meses he estado leyendo con ella, que si no, lo disimula de una manera que es como intentar pasar desapercibida, no llamar la atención. Entonces, es verdad que es mucho más difícil identificar a las mujeres. Es curioso porque también, bueno, hay otras condiciones en las que también pasa algo similar, ¿no? En las que las mujeres, pues, por lo que sea, se mimetizan mejor o no sé, o tienen igual otra habilidad, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta aquí que igual podemos contestar, no sé si la podéis leer. También Sí, hablando... ¿qué hacer con chicas adolescentes que se esconden? Eso es, ha salido Bueno, el tema de las niñas, y claro, están las niñas y luego están los niños y luego los yo, adolescentes, porque unas altas yo ahí capacidades... daría un mensaje a los padres y es decirle a los padres, ¿vosotros os escondéis? Porque muchas veces encontramos a muchos padres que primero te vienen con el niño o la niña diciendo que creen que es altas capacidades y cuando les explicas que es genético, enseguida te dicen, no, bueno, pero yo no, será mi marido, será mi mujer, depende de quién haya venido, ¿no? Eso suele ser muy, muy típico. Y luego, una vez diagnosticados, incluso casos en los que, bueno, pues, oye, pues esto no se lo dicen al niño o no lo dicen en el colegio. O sea, muchas veces somos los propios padres los que interpretamos que la alta capacidad es algo que puede traer problemas y mejor que no se sepa mucho. Y ahí, pues, por lo que sea, las chicas, yo creo que, bueno, pues tienen esa tendencia a, bueno, a entender el mensaje y tratar de esconderlo, ¿no? En cuanto a qué hacer, pues mostrar orgullo y satisfacción de la suerte que tiene de tener esa capacidad e intentar acompañarle en el proceso de adaptación a su circunstancia. Sí, porque curiosamente, igual aquí ya podemos hablar un poco de esto, de los estereotipos, ¿no? Es muy curioso que cuando alguien está en periodo de diagnóstico, incluso recién diagnosticado, ¿no? Comentáis que hay veces que los padres lo toman como una mala noticia, ¿no? ¿Y ahora qué? Mucho. Casi como un disgusto, ¿no? Y entonces, ¿podéis comentar un poco esto? A ver, al final es algo, voy a ponerlo entre comillas, si ahora digamos que hemos pasado todo el proceso, ¿no? Y que yo ya conozco este campo y he hecho todo un desarrollo personal y familiar, lo veo con, pues como dice Mario, con orgullo, con tranquilidad y con mucha, bueno, pues sí, con muchas ganas de abrir. Pero es verdad que cuando te llega el diagnóstico, en realidad tú todavía tienes el concepto
que hemos dicho con todos esos estereotipos. Entonces lo primero que te viene es miedo, porque no se te ocurre pensar que tú llevas toda la vida, o sea, yo lo primero que digo a los padres es tú llevas toda la vida en contacto con las altas capacidades, o no es que tu hijo tenga una oreja verde y sea diferente a todos los demás, es que resulta que tu hijo se parece o a ti o a su abuelo o a su tío o a su primo o a su hermano o a todos. O sea, tú llevas en contacto con las altas capacidades toda la vida si tu hijo tiene altas capacidades. En tu entorno tiene que estar. Y las herramientas de alguna manera ya las has seguido desarrollando, ya conoces pues cómo piensan, cómo tienen el humor, todas esas características, ya las conoces, cómo responden a nivel emocional, pero eso lo sé ahora. En el primer momento piensas que es algo nuevo. Además viene la idea de si es de altas capacidades o es un niño superdotado, va a ser rechazado, no va a tener amigos, va a sufrir, va a ser diferente, yo quiero que sea normal, yo quiero que sea como los otros. Vienen todas esas ideas a la cabeza, ¿no? Y vienen porque están ahí todavía, por eso hacemos este tipo de charlas y este tipo de, ¿no?, de apertura para que ir cambiando esos patrones mentales, pero los tenemos todavía. Entonces, el padre o la madre, cuando recibe esa información, lo primero que tiene es miedo. Miedo a no saber responder, miedo a que su hijo no sea feliz, miedo a que le pase algo a nivel emocional y no saber acompañarle, que en el colegio no le sepan entender o... Entonces, lo primero que se despierta es eso y normalmente se angustian bastante, ¿no? Que muchas veces la gente como que tiene la sensación de que como si fuera, dijeras, ¡jo, qué guay!, ¿no? O intentases, mi hijo es más listo o algo así, y suele ser al revés. Es que yo lo que quiero es que sea feliz y a mí esto me asusta porque no sé lo que es. Claro, luego todo con un proceso personal te das cuenta que tienes muchísimas herramientas y que ya las tienes, que no, lo que ha dicho Mario, cómo lo enfocas tú, cómo lo vives tú, ¿no? Pero al mismo tiempo, hasta que te das cuenta y te empoderas, hay un margen, a unos es una semana, a otros es un mes y otros tardan 3 años, en el que pues no se atreven a decirlo, no se lo dicen a su hijo, no saben cómo enfocarlo en el colegio y todo eso son angustia. Y en el primer momento, yo te diría de las veces que he hablado con los padres, cuando les digo el resultado, pues angustia, llorar o una sensación de, jolín, ¿y ahora qué, no? Sí, una incertidumbre, ¿no? ¿Cómo Y luego, manejar la al hilo de otro comentario que han puesto de que, bueno, pues que a veces no lo entienden y piensan que igual exageras. Eso está muy relacionado con el estereotipo, ¿no? ¿Qué ocurre si resulta que tengo un hijo que tiene problemas en el colegio, está suspendiendo, creo que va a repetir curso, encima lo veo que no está bien, le llevo donde Maider y Maider me dice que es superdotado? Y digo yo, no puede ser, que ha sacado 7 suspensos, que no, que le cuesta un montón, que llevamos arrastrando desde primero de la ESO, cuando era pequeño bien, pero desde primero de la ESO íbamos arrastrando los estudios y cada vez peor. Entonces empiezan a decir, no, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que mi hijo es un vago? ¿Mi hijo es un jetas? ¿Me está engañando? Y muchas veces no se entiende que tu hijo, si es superdotado, no tenga el estereotipo de todos sobresalientes, vamos, los estudios de calle, habla todos 7 idiomas y bueno, Sí, eso eso es es un lo poquito primero que lo que ocurre. no encajaría, ¿no? Claro, Entonces, Pero no solo eso, y muchas veces te pasa, ¿no?, que en el entorno escolar incluso el profesor se puede sorprender y no lo digo, o sea, lo digo de verdad, porque incluso tú como madre o como padre dices, es que no lo tengo del todo claro, porque volvemos al estereotipo. Entonces, un poco como una incertidumbre, ¿no? Porque parece que no se entera, no sabe hacer los deberes, se le olvidan las cosas y al mismo tiempo estoy diciendo que es muy inteligente, es como si chocara, ¿no? Porque no, en realidad el resultado y el ser una persona con un alto rendimiento no es directamente proporcional a ser muy inteligente, tiene que haber un trabajo en medio, no tiene por qué ser una consecuencia directa, ¿no? entonces, luego, perdona, no, sí. perdona, sí, no, te iba a comentar que luego un patrón típico de estos niños suele ser que en las primeras etapas de estudio, sobre todo en primaria o a primeros años de primaria, bueno, transcurren sin esfuerzo prácticamente. Solamente con estar en clase es suficiente para que aprueben y con unas notas bastante brillantes. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegan a la ESO, por muy inteligente que seas, hay asignaturas que toca hincar codos y no tienen el entrenamiento que sus compañeros, que no son todas capacidades, lo han adquirido desde pequeños. Entonces, esa falta de entrenamiento a veces suele llevar la consecuencia de que, bueno, pues que llega una asignatura como filosofía, como historia o como un idioma que hay que estudiarlo, que hay que meter horas
y no son capaces, no tienen esa capacidad de concentración. Y eso suele llevar muchas veces a el sacar. Un alumno que iba brillante en primaria llega a la ESO, al tercero o cuarto de la ESO, incluso en bachiller, y vamos, de repente pasa de ser un alumno más o menos bueno a ser un desastre. Sí, y efectivamente hay que entrenar el músculo, ¿no? Claro. En este caso, el músculo de la constancia, ¿no? En el estudio. Y decíais eso, que no necesariamente un niño o una niña con altas capacidades va a ser un estudiante brillante, ¿no? Que ese sería un estereotipo que no se da. Entonces, los hay que sí, ¿eh? No todos tienen que... Si ese estudiante desarrolla capacidad de trabajo, o sea, siempre es, si yo, una persona con alta capacidad, un cociente intelectual alto, trabaja de forma constante, incluso menos horas que el resto, pero es constante, muestra esfuerzo, curiosidad en un tema concreto y además amplía su información, lo mira desde diferentes puntos de vista, toda la parte creativa, ¿no? La desarrolla también, en ese campo va a ser brillante. O sea, si se juntan esos tres puntos, sí será brillante, pero solo por ser muy inteligente, yo por muy inteligente que sea, si no trabajo matemáticas, no miro las diferentes fórmulas, ni entiendo de dónde vienen, ni siquiera dedico tiempo pues lo básico lo entenderé, pero lo que es más avanzado necesito dedicarle un tiempo y un trabajo. Y si no le dedico algo de tiempo y trabajo, no puedo ser brillante en eso. Claro, entiendo que las altas capacidades sobre todo son un potencial, está ahí, ¿no? Pero luego hay que alimentar ese potencial de alguna manera, que ese es un trabajo que hace una función de la Fundación Jason, que luego hablaremos sobre esto. Pero no es que por no potenciarlo no lo tengas, que a veces también se confunde, ¿no? Y no, o sea, la persona que tiene ese potencial lo tiene. Con 3 años y con 12, aunque no lo haya trabajado, lo tiene. Y cuando tiene 40 años también lo tiene. Y cuando decida trabajarlo, podrá llegar a desarrollar el máximo. Pero mientras no lo trabaje y tenga la otra parte también, que es bueno, pues ampliar un poco la visión en vez de ser rígida, ¿no? Pues que sea más plástica, cuando tiene esos 3 aspectos desarrollados puede tener un alto rendimiento ahí, pero la alta capacidad o el potencial lo tiene siempre, que a veces eso genera confusión. Entiendo, que parece que si no lo uso es que se me va a ir, ¿no? Eso es, y eso no es así. Es parte de la esencia de esa persona. Entonces, ¿qué otro tipo? Bueno, ahora yo estoy pensando, ¿no? Como una familia, padre, madre, que no saben, tienen igual pues un hijo, una hija que tiene pues una conducta diferente, digamos. ¿Podríais dar algunos indicios, ¿no? Que podrían indicar altas capacidades, yo que sé, en cuanto a comportamiento, en cuanto a incluso comportamiento emocional, tipo de vida social? Algo que pudiera, que suele ser típico o más común. Son niños que desde muy pequeños, bueno, muestran interés por cuestiones que otros niños no muestran hasta edades mucho más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, enseguida se cuestionan lo que es la muerte, entienden, bueno, lo efímero de la vida, el que no estamos aquí para siempre, que sus padres algún día no estarán, y todo eso sin la capacidad emocional de poder asimilarlo y de poder asentarlo. Entonces, eso genera una disincronía. Soy capaz de entender cosas del mundo para las que no estoy preparado, ¿no? Es como, yo a veces digo, es que como ver una película de 2 rombos, ya los que tenéis más de 40 ya me entendéis, una película para adultos y la ves con 6 años, ¿no? Pues bueno, pues al final eso te puede generar, bueno, ansiedad porque, bueno, ves cosas para las que no estás preparado emocionalmente todavía. Esa es la principal característica, ¿no? Corrígeme tú, Maider, que tú sabes más que yo. Sí, eso suele además llamar mucho la atención a los padres porque pues eso, pueden comprender, ¿no? Y pueden estar hablando contigo sobre un tema profundo, pues yo que sé, ahora con la pandemia o el hambre en el mundo o cuando el tsunami, puede haber no sé, un montón de conversaciones que sean, te siga la conversación un niño de 6 años y que digas, qué capacidad tiene de comprender, te hace preguntas incisivas y cómo están interviniendo y cuáles son las consecuencias y estás dialogando con un niño que parece un adulto. Y después a la noche pues tiene una crisis de ansiedad, no puede dormir, llora como un bebé, ¿no?
Y al mismo tiempo los padres no saben qué hacer con eso, porque dicen, jolín, tan maduro que parece y luego mira, pues es que eso es un indicador muy claro, porque he hecho preguntas y estoy comprendiendo una realidad que mi cabeza la puede comprender y que tengo esa curiosidad, pero al mismo tiempo, claro, todo esto a nivel emocional me mueve por una serie de sensaciones que no sé qué hacer con ellas. No saben qué hacer con ellas ellos y casi no sabemos qué hacer con ellas los adultos, entonces les atascan, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, cuando demuestran esa curiosidad y hacen preguntas y al final, ¿cuál es la mejor respuesta para ellos? ¿No? Efectivamente, saciar esa curiosidad y seguir. Yo soy partidaria de saciar la curiosidad y de explicar hasta donde pregunten, ¿vale? Porque hasta donde preguntan pueden comprender y al mismo tiempo tener en cuenta que eso va a generar una emoción y acompañar la emoción. No se trata de para que no te agobies o para que no sufras, no te lo cuento, porque si él tiene la curiosidad, si no te lo pregunta a ti, lo va a buscar por otro lugar. Cuando tiene la curiosidad, lo van a resolver. Entonces, es mucho mejor que seamos nosotros, su entorno cercano y sus figuras de seguridad que le demos las respuestas. Pero tenemos que tener claro que va a generar una serie de emociones que hay que aprender a gestionar y que ese bloqueo, ese momento en el que exploto o me cuesta respirar o lloro de una forma descontrolada, forma parte de este proceso de aprendizaje porque tienen que aprender a autorregularse y esa intensidad emocional les va a acompañar toda su vida, porque como comprendo todo de una forma mucho más profunda, las emociones que generan son mucho más intensas también y tienen que aprender desde pequeños a gestionarlo. No se trata de para que no lo sienta, no le explico. Se trata de darlo, o sea, de asumirlo. Y entonces, ¿qué hacemos para que no tenga esa respuesta emocional? Digo, no, es que no se trata de que no tenga la respuesta emocional, se trata de que sabemos que le va a pasar y sabemos que tenemos una serie de herramientas para ayudarle a gestionar. Y la siguiente vez que le venga todo eso, pues ya sepa cómo gestionarlo y cuanto antes pueda autorregularse. Es un poco el camino. Luego, otro indicador que nos suele llamar mucho la atención y que es muy característico de las altas capacidades que la tienen desde pequeños, suelo decir siempre la autonomía, ¿no? Como son muy curiosos, lo que te he dicho, si no te preguntan a ti y tú no, o sea, si te preguntan a ti y tú no les respondes, lo van a buscar. Son muy autónomos. Ellos quieren saber algo, quieren hacer algo, piensan en resolver una situación y si saben cómo hacerlo o te han visto hacerlo o creen cómo pueden hacerlo, lo van a intentar. Son poco dependientes, no buscan que tú se lo hagas, no, quieren hacer. Y claro, eso no implica que lo vayan a hacer bien, ¿no? Muchas veces meten la pata y han intentado cocinar algo y han liado una, o han intentado hacer la cama pero la han hecho del revés, o se han intentado vestir solos y se han puesto pues algo que no pega, o ropa de verano en invierno. Y claro, como padre o como madre puedes pensar que no lo identificas como autonomía, pero sí es esa iniciativa que tienen, es muy característica de las altas capacidades. Y muchas veces para mí es un gran indicador. Que muestran desde muy pequeños. Entiendo. Sí, y tiene que ver con la curiosidad que tienen. Son niños que suelen empezar a andar antes porque necesitan moverse para llegar a lo que quieren descubrir. Empiezan a hablar antes porque necesitan expresar, preguntar. Tienen ansia, ¿no? Pero tienen ese impulso desde dentro, ¿no? Desde muy pequeños, desde que nacen, tienen ese impulso igual a ir asimilando lo que hay, ¿no? Su entorno. Sí. Y a este respecto, ¿habría una edad mínima a la que uno empieza a investigar en el posible diagnóstico de altas capacidades? O, es decir, por ejemplo, los 3, 4 años es demasiado pronto, vamos a esperar, ¿o no? Ya Se puede, con 3 años y medio ya se puede hacer pruebas. Sí, hay pruebas que registran ese rango de edad. Es verdad, ahí se suele hablar más de niños precoces, ¿no? Dentro de tener cuidado a la hora de hacer una valoración y, ¿no? Pues dar un resultado. Es verdad que tú, cuando el niño tiene 3 años, puedes identificar el potencial en ese momento y el resultado en ese momento. Y todavía se está desarrollando y hay muchas conexiones, ¿no? Que se están realizando en su cabeza y puede dar un resultado que con el tiempo, pues luego igual no sea el mismo en los años, ¿no? Al cabo de un tiempo. Entonces sí que es verdad que cuando se les hacen las pruebas de pequeños se suele recomendar cada X tiempo volver a pasar esas pruebas. No,
No digo que estamos hablando de indicadores. Al final esto es todo un tema estadístico, ¿no? A veces un indicador da una probabilidad de que el niño tenga esa capacidad. Claro. Porque un niño precoz o una niña precoz sería no necesariamente altas capacidades, puede ser simplemente que esté llegando a comprensiones más rápido, pero que luego igual puede llegar a igualarse con el resto de los niños, ¿no? Eso Entonces, es. sería la diferencia entre precocidad y altas capacidades. Y igual puede ocurrir al contrario, puede haber niños que igual llevan un retraso en el desarrollo, pero que luego cuando llegan a la adolescencia pues se igualan a sus compañeros, simplemente llevan un ritmo diferente. Ok, entiendo. Y luego el proceso de diagnóstico entiendo que se mide el cociente intelectual. No sé si hay algún otro elemento en el proceso de diagnóstico. A ver, hay muchas diferentes tipos de pruebas que se pueden pasar. Normalmente yo cuando vienen donde nosotros suelo intentar derivar pues a un psicólogo clínico o alguna persona que se dedique, ¿no?, a hacer valoraciones completas de este perfil o desde Berritzegune, y nosotros también solemos pasar pruebas. Y hacemos, bueno, pues en vez de una valoración, pues un informe, ¿no?, en el que explicamos el resultado. Depende un poco de para qué quieras esa prueba. Principalmente se tiende a pasar una prueba que mide el cociente intelectual, y en esa prueba se valoran la inteligencia verbal, la inteligencia no verbal, la memoria, la velocidad de procesamiento. ¿Vale? Con eso se obtiene un cociente intelectual, que es cuando hablamos de altas capacidades intelectuales. ¿Vale? Ahí tendríamos un aspecto de las altas capacidades, pero si hablamos de inteligencias múltiples, por ejemplo, hay muchos aspectos que ahí nos están midiendo. Entonces, esa prueba se suele complementar con otras que se hacen una valoración pues, a nivel social, ¿no?, y a nivel emocional, cómo se encuentra esa persona. Y luego también hay pruebas que pueden acompañar a esta, que hacen una valoración en cuanto a la parte creativa, plasticidad mental, etcétera. Normalmente se tira como a esas tres categorías principales, ¿vale? Te pregunto, no quería interrumpirte. Entonces, has hablado de 3 categorías. Altas capacidades se puede dar en las 3, en 2 o en una de esas categorías. Digamos que la alta capacidad para hacer el informe en el que desde Berritzegune o desde la entidad que identifique a ese niño como alta capacidad intelectual y lo meta dentro del mapa con niños con necesidades educativas específicas, con el que mide el cociente intelectual, o sea, lo verbal, lo no verbal, velocidad de procesamiento, memoria, es suficiente. Con esa prueba es suficiente para tenerle ahí identificado. Luego, cuando pasamos toda la parte social y emocional, tienes una valoración de cómo se encuentra esa persona, no en cuanto a sus capacidades a nivel intrapersonal o interpersonal, si es de alta capacidad en ese campo. Y el de creatividad sí se puede valorar si es una persona con una alta capacidad creativa. Pero normalmente cuando se identifica como alta capacidad intelectual para hacer una intervención y dentro del entorno escolar se mide el cociente intelectual. Pues igual, si os parece, podemos hablar ahora precisamente de eso, ¿no? Dentro del entorno escolar ya tenemos un diagnóstico de altas capacidades, porque se habla de diagnóstico, ¿verdad? Sí, bueno, se habla de valoración, suelen decir una valoración, y es una prueba diagnóstica, sí. Entonces, tenemos ya a un niño, una niña diagnosticado con altas capacidades, entonces tiene derecho, digamos, a esa atención, ¿no?, a sus necesidades específicas. ¿Cómo funciona esto luego ya en el sistema educativo? Pues, a ver, tiene como muchos pasos para dar. Primero, una vez que se ha hecho la valoración, hay que avisar a Berritzegune o a la entidad correspondiente de educación, digamos, depende de la comunidad en la que estés, pues será una u otra, aquí suele ser Berritzegune, y ellos recogen ese informe y lo valoran
y en algunos casos pueden valorar que es necesario pues, revisar el caso o volver a hacer ellos una valoración, y en la mayoría de los casos lo que hacen es recogerlo y introducirlo dentro de una plataforma que es como registrar, ¿no? Ese niño pues tiene estas características y necesita una intervención a nivel educativo diferente. Desde ahí se valora si tiene algún tipo de dificultad dentro del entorno escolar, pues alguna conducta desajustada o está teniendo claramente una situación en la que no muestre motivación, o se valora si hace falta una intervención directa y necesaria. En muchos casos, como no es necesario, se queda ahí, ¿vale? Y depende mucho del colegio, que desde mi experiencia y lo que yo voy viendo, los colegios bueno, pues suelen proponer medidas para el trabajo con esos niños dentro del aula diferentes. Si se propusieran trabajos o sea, intervenciones de una forma pues más regular, ¿no? Y ya fuera algo a lo que estamos acostumbrados, pues el planteamiento es: cuando hay una valoración de un niño, se le mete dentro del mapa. Una vez que está dentro del mapa, se proponen unas medidas de intervención, y esas medidas pueden ser: o nos planteamos subirle un curso, o si, por ejemplo, hay un perfil armónico alto, ¿no? Lo que hemos dicho de superdotado, que tiene muchos campos, ¿no? Pues en verbal, en no verbal, intrapersonal, interpersonal, tiene muchos aspectos, creatividad, velocidad de procesamiento, y dices, pues en realidad puede asumir un curso más sin ningún tipo de dificultad, se valora la posibilidad de subirle de curso. En otros casos se proponen ampliaciones, depende de la materia, bueno, o el aspecto, ¿no? Pues igual es un niño que tiene a nivel verbal un percentil muy alto, entonces las materias que están relacionadas con ese aspecto, pues se pueden plantear ampliaciones, ¿no? Y lo que haces es añadir, digamos, materia más compleja a ese informe, o sea, en esa asignatura o en las que corresponda. Y en las demás asignaturas, pues sigue igual que el resto, dentro del aula, como el resto de alumnos. En algunos casos le sacan fuera, etcétera. Y luego hay otra opción, que sería el enriquecimiento curricular, que ahí lo que hacen es sin ampliar la materia, o sea, no es que te pongo con las multiplicaciones mientras los demás hacen sumas, sino que vamos a profundizar en el concepto de la suma, ¿no? Y lo que hacemos es enriquecer este concepto sin subir en los contenidos que tocarían de un nivel superior. Esas son como las 3 intervenciones principales. Luego hay muchas otras propuestas. Hay colegios que están valorando el sacarles fuera del aula de forma semanal a niños de diferentes edades, todos de alta capacidad, para hacer un proyecto concreto. Hay luego a nivel externo, bueno, pues hacen muchísimas intervenciones, hacen mentorías, o lo que hacemos nosotros, ¿no? Desde Jason va un poco desde ahí, decir, bueno, pues complementar con actividades que puedan ayudarles a desarrollar el talento, la curiosidad, etcétera. No sé si te he respondido Sí, o me he enrollado mucho. Muy bien. Yo creo Vale. que sí. Bueno, de todos modos, yo invito a todas las personas, los participantes, a escribir preguntas, si les van surgiendo cualquier duda, cualquier pregunta. O bueno, igual yo no, hay preguntas que se nos quedan ahí sin hacer, ¿no? Y que, por favor, con toda libertad, participen cuando quieran. No, lo que te iba a preguntar al hilo de esto también es que entiendo que para un niño o una niña con altas capacidades, estar igual en un aula, siguiendo el ritmo normal del aula, puede ser un reto grande, ¿no? Un reto en cuanto a que no es un reto, en cuanto que no es un reto, aunque puede resultar Agotador. Agotador. Yo le voy a dejar a Mario que conteste, que yo creo que puede dar, vamos. Vale. La sensación que tienen muchos de estos niños es que están obligados a ir a un sitio en el que se habla de cosas que no les interesan para nada o que las tienen más que dominadas. Imaginaros un niño que ya sabe multiplicar y dividir sin ningún problema desde edades bien tiernas, en los que le tienen en clase que 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 8, y ahora vamos a practicar y te doy una hoja con 100 multiplicaciones para que resuelvas. Y muchas veces ocurre que el niño pues empieza a hacerlas y luego acaba haciéndolas mal, porque es que pierde la concentración, pierde el interés, ¿no? Y muchas veces eso se interpreta o bien pues porque se interpreta que no lo ha entendido,
o incluso se puede interpretar como un desafío por parte de los profesores, ¿no? Este es un niño que me está desafiando porque no quiere seguir el orden de clase. Y claro, hay que ponerse en su pellejo, imaginaros todos los días de tu día, de lunes a viernes, 6 horas al día escuchando tonterías para él, o sea, cosas que ya sabe o cosas que no le interesan para nada. Y cuando intenta preguntar algo, eso no toca ahora, eso no tenemos que ver, eso no entra en la materia, y es un niño que molesta muchas veces, pues porque dependiendo del carácter, a veces son niños invisibles, niños que no se ven, o suelen ser niños que molestan. Yo en mi caso, yo era un niño bastante invisible, porque bueno, no era de los que daba guerra en clase, pero vamos, o sea... Invisible un poco en el sentido de aislado, ¿no? Que se Sí, autoaísla. claro. Tú ten en cuenta que puede ocurrir. Yo digo que no son todos los casos, ¿eh? Yo, pues aquí estoy hablando igual también de mi experiencia, que creo que ocurre en muchas ocasiones. Mis compañeros hablaban de cosas que a mí no me interesaban. Yo con 6, 5, 7 años, mis mejores amigos eran siempre adultos, ¿de acuerdo? Adultos, podían ser familiares o no, pero a mí no me interesaban los niños de clase. No me interesaban los juegos que hacían. Yo recuerdo incluso en los recreos, bueno, pues estar deseando que se acabe el recreo para llegar a clase, porque por lo menos en clase pasaba desapercibido mi aislamiento, pero claro, en el recreo, mientras todos jugaban a fútbol o a baloncesto, yo estaba apoyado en una columna esperando a que sonara el timbre. ¿De acuerdo? Eso lo he vivido durante muchos años, no todos, pero durante muchos años de mi educación. Y a veces no somos conscientes de que el sistema, bueno, pues a veces desoye a estos niños, y lo que encuentran en casa, en vez de comprensión, es castigo o enfado, porque claro, es que me ha dicho la profesora que te portas muy mal y que no atiendes. Y además, con lo listo que eres, mira qué notas has sacado. Y se acaba convirtiendo en un infierno para ese niño. Acaba odiando la escuela. Efectivamente, bueno, eso es así cuando ya tienes el diagnóstico, ¿no? Pero puede ocurrir que haya niños y niñas todavía sin diagnosticar y que tienen este tipo de comportamientos, Claro. que pueden estar disruptivos o que pueden no mostrar ningún interés o que, ¿no? Despistados. Entonces, lo último que igual que piensas es, como decías tú antes, Maider, es que es altas capacidades, ¿no? Pues Lo que Pero pasa es luego, que hay características que, sí, a ver, yo suelo insistirlas y cuando damos formación a los profes les insisto porque, a ver, igual para nosotros que llevamos años trabajando con ellos son evidentes, ¿no? Pero es el niño que está desconectado y está perdido y de repente en 2 segundos te hace un comentario sobre lo que pone en la pizarra que igual no es del todo, no te está dando la respuesta correcta, pero es un comentario inteligente, es un comentario que te deja descolocada. Un niño que te hace una broma y consigue que con la broma entre toda la clase, o es como que tienen algo que llama la atención, no es que esté despistado y luego no se entera, y no, es que cuando presta un poco de atención, tienen puntos en los que es como brillante. Es de, como, tiene de esos brillantez, fogonazos. Y sí. eso, tú no puedes ser así de brillante si no lo eres. No puedes tener ese fogonazo. Lo que pasa es que igual, claro, lo tienes una vez a la semana, en el momento que de verdad escuchas. O, por ejemplo, muchos Cuando algo profesores en pasa por decir, internet. cuando cambian de temario, en la primera media hora, pum, 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 responden un montón. Y luego ya el resto de 2 semanas están desaparecidos. Ahí tienes un indicador muy claro. El que no para quieto en clase, pero al mismo tiempo consigue salirse con la suya de una forma, no sé cómo decir, como ¿no? dando la vuelta y un poco manipulando, tiene que ser inteligente. Entonces, hay características que aunque te pongan nerviosa, porque yo entiendo que un niño que mira y en 2 minutos te ha sacado el fallo, pues como profesora te pone nerviosa. Un niño que da la vuelta, lleva aquí, hace para allí y ha conseguido salirse con la suya, convencer a todos de que hagan algo que te viene fatal, pues te da rabia, pero tiene que ser inteligente. Entonces, si eso lo recogemos y le damos una respuesta, estamos ganando todos. El niño, por supuesto, el primero que está siendo visto y está recibiendo lo que necesita, pero la clase también recibe de él algo mucho más positivo y aprende a mirarle de una forma que yo creo que es mucho más equilibrada y mejor para él, y la profesora o el profesor puede ganar en cuanto a que tiene una persona con la que siente que está trabajando bien, y es que un niño de alta capacidad pinchando te destroza la clase.
Es que, claro, tienen esa capacidad. Entonces, hay pequeños aspectos que sí llaman la atención concretamente, que puedes decir, ostras, es que tiene momentos que pues ahí es donde lo ves. Aunque sea un niño que te saca de tus casillas, pues igual justo es ese. Efectivamente. Mira, tenemos una pregunta aquí de Chris que dice, ¿nos podéis contar sobre la hipersensibilidad sensorial? Se sale un poco del tema, pero bueno, ya que está ahí la pregunta... No, pero no se sale, No. tiene mucho que ver. Ok, pues adelante. Porque es una de las características de los niños de altas No, me refería capacidades. al tema educativo, ¿no? Ah. Sí, Bueno, pero les afecta dentro de clase también, ¿eh? O sea, por ejemplo, un aula, ahora que están como medida educativa, es una propuesta estupenda, ¿no? Pues igual quitar paredes y juntarles pues, varias alguelas juntas, ¿no? En un espacio, hacer un trabajo más libre, por chocos, muy interesante, pero, por ejemplo, una dificultad que están teniendo ya los niños de alta capacidad precisamente es que hay mucho ruido. Entonces, aunque el trabajo sea más libre y puedan experimentar, el ruido que hay no les permite concentrarse y les resulta muy molesto y les genera muchísima angustia. Y ahí está la hipersensibilidad, ¿no? Al final, como son niños que procesan, hemos dicho al principio, pues resumirlo de alguna manera, ¿no? Decía, procesan más deprisa la información. Entonces, la información llega por los sentidos, por el tacto, por la vista, por el gusto, por el oído. Entonces, como lo procesan más deprisa y retienen más cantidad de información, al final son mucho más sensibles a todos los estímulos del entorno, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel sensorial, o sea, del tacto. Es decir, que los olores, sabores, es que no soporta las texturas, es que yo doy fe. O sea, igual el resto del mundo te mira como si fueras la persona más milindris del universo, es que no lo soporto. O sea, no es que no quiero, no es que no me gusta, es que no lo soporto. O determinados sonidos. Hay niños que se tapan, no lo aguantan. O cuando hay un contraste muy grande en la iluminación o un olor muy fuerte. Solamente que esté ese olor puede ser una distracción y un agobio suficiente para no poder estar atento a la clase, por ejemplo. O que alguien está haciendo un ruido, está en clase y está dando golpe y no les ponen muy nerviosos porque de alguna forma ese sonido, si tienen esa sensibilidad, les llega a agobiar más que al resto. Entonces, esta hipersensibilidad se da en las personas con altas capacidades y esto me lleva a otro tema que sería, por ejemplo, también es algo típico de las personas con autismo, ¿no? Del espectro autista. Entonces, a veces puede existir similitudes o incluso... No sé qué se oye un ruido, pero no sé qué. Ahora, vale. Es que no te oía. Ya me daba cuenta, no sabía dónde venía. Nos decía que la hipersensibilidad concretamente, que es algo que es común en las personas con autismo, las personas autistas, entonces, que hay unos ciertos rasgos comunes, ¿no? O que pueden confundirse igual. Pueden confundir, también muchas veces pueden confundirse con el déficit de atención o la hiperactividad, ¿no? Pero no es, digamos que de hecho nos ha pasado tener niños que se identifican como alta capacidad, igual siendo más mayores y han pasado por todo, diría, un calvario, por decirlo de alguna manera, ¿no? de diferentes etiquetas a lo largo de su vida, pero que luego no encajaban dentro de esa etiqueta, ¿no? Y puede ser dentro del espectro autista o puede ser también el déficit de atención o hiperactividad, porque es verdad que tienen mayor sensibilidad. Si es un niño de alta capacidad y es bastante convergente y tiene cierta rigidez, no todos los niños de alta capacidad tienen esa característica, pero algunos sí, pues puede que se centren mucho en un tema, estén todo el tiempo pensando en ello, hablando de ello, como sin prestar demasiada atención a lo demás, porque de alguna forma su cabeza está con esa idea. Y si además tienen mucha sensibilidad a nivel sensorial, pues claro, puede que esos indicadores llamen la atención, ¿no? Y de primera, si no tenemos pues, o hemos conocido más personas que encajan dentro de ese otro diagnóstico, pues puede ser que haya un error, ¿no? Y
y se les etiquete con el espectro autista, o con el TDAH también nos suele pasar, ¿no? Porque es verdad que una persona con alta capacidad o un superdotado es un hiperactivo mental, o sea, su cabeza está todo el tiempo funcionando, elaborando respuestas, anticipando situaciones, planificando o creando un libro o no sé, pues una propuesta laboral, lo que sea. Y están mucho tiempo, están pensando todo el tiempo. De hecho, muchas veces yo digo, les tocas la cabeza y es que tienen la cabeza, parece que está hecha humo porque está caliente. Caliente. O sea, tienen la cabeza, ¿no?, ardiendo. Claro, ahí sí, y que es verdad, pues que son muy curiosos y muchas veces se mueven mucho porque quieren acceder y quieren... Pero no, luego tienen una capacidad de concentración cuando están en algo y de permanecer, ¿no? Nosotros mismos en los talleres estamos viéndolo ahora. Depende del momento en el que los mires, podrías decir que tienen, ¿no?, una hiperactividad increíble y luego sacas un folio para hacer el típico comecocos y poner un numerito y una emoción detrás y son capaces de estar media hora doblándolo con cuidado, súper centrados, colocando, borro la letra, la vuelvo a poner, pongo el... decir, claro, depende de en qué actividad estés y en qué momento estés y el grado de motivación que tengan, pueden confundirse o fundirse con otros perfiles, pero no son o no deberían llevar esa etiqueta. Okay. Entonces, igual podemos hablar ahora un poco de eso, de cuál es vuestro trabajo que hacéis desde la Fundación Jason, ¿sí? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué surge? ¿Y qué tipo de apoyo y qué tipo de actividades estáis dando ahora a niños y niñas con altas capacidades y a las familias también? Bueno, la Fundación Jason surge, cuando yo por lo menos soy consciente de la capacidad de impacto que puedes tener en otros niños que han vivido situaciones que tú has vivido, ¿de acuerdo? Esa fue mi experiencia, ¿no? Tuve una experiencia con un adolescente, un preadolescente de 13 años, al que Maider la tenía en un grupo y estaban, ¿te acuerdas, Maider, que estabais trabajando? Y era un grupo de altas capacidades que trabajaba Maider. Yo quería que venga Mario, porque veía a ese niño y era como Mario. Y yo quería que venga Mario. Mario, tú tienes que venir. Mario, tú tienes que venir. Tienes que ir, hijo. Pues va, voy un día y hablo de mí, venga. Y bueno, pues yo empecé ahí a explicar y se volvía explicando cosas. El niño me miraba así con los ojos y decía, a mí también me pasa. Y yo también me pasa lo mismo. Y yo también no sé qué. Y, hijo, fue una conexión total con ese niño, ¿no? Y yo decía, chico, yo ahora soy una persona tremendamente feliz, tengo 3 hijos maravillosos, un trabajo en el que me valoran y que trabajo a gusto. Ten paciencia porque aunque ahora no estés donde quisieras, todo llegará. Y lo que tú tienes es un don, es un regalo del cielo y le vas a poder sacar todo el provecho. Y bueno, pues yo me fui muy contento a casa, pero es que luego Maider por la noche, pues a las 10, 11 de la noche, me llamó diciendo, Mario, es que te tengo que contar. Me ha llamado la madre de este niño, a ver quién era el señor que ha ido al grupo, porque claro, que el niño llevaba un tiempo ya bastante abatido, pensando pues que él nunca va a ser feliz, que la vida no tiene sentido, y la madre estaba muy preocupada, porque que un niño de 13 años te diga esas cosas, pues te preocupa. Asusta. Y asustada. Y que el niño le había dicho que claro, que había conocido a alguien que era igual que él y que ahora es feliz. Y que entonces, aunque él ahora no estaba feliz, que para él había esperanza y que él tenía la esperanza de que algún día también sería feliz. Y claro, a mí me entraban ganas de llorar, de la emoción. Y entonces fui consciente de la capacidad de impacto que puedes tener cuando tú conectas con alguien que ha vivido que está viviendo una situación que tú has vivido primero, ¿no? Y a partir de ahí surgió la idea de la fundación y empezamos a trabajar. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pues después de esto fue, no hace tanto, pues mi hija tiene 17, tenía un año más que este chico, tenía 14, pues estamos hablando de hace 3 años o 3 años y algo. Y en 3 años pues han pasado muchas cosas. Habéis hecho un gran recorrido en estos 3 años, ¿no? Y el que nos queda todavía. Aquí hay 2 personas que han levantado la mano. Yo creo que quieren participar de alguna manera. Voy a darles paso. ¿De acuerdo? Okay. 3 ahora. A ver. Me he equivocado. Yo creo que le he dado sin darme cuenta. Perdona, ¿eh? ¡Ah! Me encanta. Pues nada, Ane. Pero encantados de oír tu voz, Ani. Y tanto. Y yo de escucharos que estoy escuchando muy a gusto.
Ok, gracias. Sí, en el chat ha puesto es Elba también, que también puede haber personas que tengan doble etiqueta, ¿vale? Un doble diagnóstico, que sean alta capacidad y autismo. Y es verdad, es decir, alta capacidad, hemos hablado de cómo se diagnostica, etcétera, y es verdad que hay casos en los que puedes tener un doble diagnóstico y ser de una persona con altas capacidades y al mismo tiempo ser una persona que tiene autismo. ¿Vale? O sea, y puede ser una persona que tiene altas capacidades, por ejemplo, en el grupito este que dice Mario, que vino, había un niño que tenía altas capacidades y al mismo tiempo déficit de atención. Es decir, puede haber una doble etiqueta. O sea, existe esa confusión, lo cual no quiere decir que sean incompatibles, ¿no? Que sea Eso una es. cosa o la otra, sino que pueden converger. Una no implica a la otra, pero pueden coincidir. Ok, entendido. Vale, y entonces, así empezó la fundación, Mario, nos estabas contando, Sí. y fue como tu inspiración y tu impulso, ¿no? Y entonces, Bueno, y el de Ainhoa, mi mujer, que, obviamente, bueno, harta de, digo, entre comillas, de convivir entre todos nosotros y además de ser uno de ellos, porque ella también lo es, aunque a veces le cuesta decirlo, bueno, pues es muchas veces el alma, ¿no? Nosotros aquí damos la cara, pero ella es la que está ahí detrás recogiendo las solicitudes de todo el mundo y haciendo que todo esto funcione. Desde el amor, además. sí, porque bueno, es desde ahí desde donde trabajáis en Jason, desde el amor, Sí. realmente, ¿no? No concebimos otra forma de hacerlo. Es que además esto surgió, bueno, tú ya has contado un poquito, pero esto surgió porque de alguna manera vosotros tuvisteis la necesidad de atender a vuestros propios hijos, ¿no? Hombre, y no sabes tú bien, Maider tiene 2 y yo tengo 3 y los 5 altas capacidades y cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir, porque es que encima no se parecen para nada, cada uno tiene su sintomatología. Yo tengo una hija de 10, un hijo que en cuarto de la ESO no sabíamos qué hacer para que acabara la ESO y otro, pues que bueno, que sin pena ni gloria fue aprobando los estudios sin gran esfuerzo y bueno, sin tampoco excesiva brillantez. Y bueno, los 3 han salido adelante y los 3 han hecho grandes cosas, cada uno a su estilo, ¿eh? Bueno, y siguen haciéndolas, vamos. Pero claro que han sido nuestro impulso y nuestra motivación. Y os encontrasteis, me comentabais el otro día que os encontrasteis al principio con que no sabíais a dónde acudir, ¿no? Cuando os disteis cuenta de que, bueno, que Claro. tenían unas necesidades que atender especiales y no teníais respuesta aquí, incluso tuvisteis que ir a Madrid en ese momento. Sí, a ver, sí que hay asociaciones aquí Sí, sí, y ahora sí. funcionan y y en aquel momento también había, de hecho a mí Okay. como primer contacto jolín, pues me ayudaron un poco a ubicarme, ¿no? Hacían charlas y la verdad que a mí me ayudaron a ubicarme un poco en qué consistían las altas capacidades y a pensar o darme cuenta bueno, pues de qué estábamos hablando, ¿no? Pero yo todavía estaba muy perdida y es verdad que había muchos aspectos que yo necesitaba, más acompañamiento, más apoyo y bueno, pues una serie de nociones más claras que no tenía, pues porque tampoco es fácil, ¿no? El poder ofrecer todo este seguimiento. Bueno, pues a las familias, a los niños. Yo creo que ahora todos vamos avanzando mucho más. A mí sí me pasa además que mi hijo el mayor tiene unas características, bueno, todos tienen sus características, pero más que la parte intelectual, lo que a mí me desbordaba era la parte emocional, toda esta intensidad de la que hemos hablado, no solamente intensidad a nivel sensorial, o sea, era intensidad a nivel emocional, pero de una forma totalmente descontrolada, ¿no? Entonces, a mí me desbordaba, yo no tenía herramientas en aquel momento para poderle acompañar y aquí no encontré las herramientas, ni siquiera encontrábamos el formato para poder identificarle, ¿no? Porque di vueltas de un lado a otro, porque acabé con la alta capacidad, pero empezamos con el TDA, con salud mental, con psiquiatras, me tuve que dar muchísimas vueltas y es verdad que encima era un niño, bueno, pues que era complicado para poder permanecer en un sitio haciendo una prueba. Entonces yo sí que encontré en Madrid una persona que, jolín, pues que tiene mucha experiencia y en ese momento para mí fue, o sea, la que me ayudó bueno, pues a ubicarme y a poner nombre y a entender un poco qué pasos eran los siguientes que podía dar, ¿no? A mí concretamente es lo que me ayudó. Y luego yo tenía una necesidad muy grande
de coger herramientas de acompañamiento emocional. Y un poco pues como Jason surge, antes de Jason mi trabajo era principalmente el acompañamiento emocional, pero desde ahí, desde una necesidad pura y dura. Es que claro, es que yo lo he pasado tan mal y me he visto tan descolocada en no saber, yo que soy psicopedagoga, hice magisterio, llevaba trabajando con niños con dificultades de aprendizaje pues un montón de años. He estado trabajando, cuidando, acompañando, de refuerzo y de repente con un niño de 2 años no sé qué hacer, no sé cómo acompañar. Entonces todo eso yo no encontré dónde nutrirme. Es verdad que no, que no. Preguntan a este respecto, pregunta ¿cómo se puede controlar tanta intensidad de emociones? Preguntan. Yo, más que controlar, Bien, utilizaría la Mario, bien. palabra acompañar, Ahí está. ¿vale? La intensidad va a estar ahí y todo lo que sea intentar controlar, intentar frenar, intentar tapar, al final tiene que salir por algún lado, ¿no? No vas a evitar. Si tú estás triste, muy triste y quieres llorar y rabiar, lo mejor es que llores y que rabies, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces nos encontramos en entornos y con, bueno, pues, convenciones sociales que dificultan eso, ¿no? Porque si tu hijo de repente siente la necesidad de coger una pataleta y estás en la calle, en la vía pública, pues la gente te mira y al final, pues muchas veces la actitud del padre es, por favor, estate quieto, deja de montar el espectáculo, no para ya. Y bueno, pues muchas veces prima nuestra necesidad de no llamar la atención sobre la necesidad del niño bueno, de sacar esa emoción. Entonces, una de las cosas que trabajamos en Jason es el acompañamiento emocional. Hacemos actividades, juegos y luego, bueno, les preguntamos cómo se sienten, les preguntamos cómo han venido, cómo se van, qué han sentido mientras están realizando tal actividad y trabajamos con esas emociones. Y bueno, el saber que las emociones no son buenas y malas, que sepan que son agradables y desagradables, pero hasta las desagradables son buenas y sirven para algo. Y tratamos de hacerles entender eso a niños, a padres y a profesores, porque una de las cosas que no hemos comentado, pero que para Jason es importante, es que el trabajo no se acaba con el niño, el trabajo tiene que estar en esta tríada, ¿no? Niños, padres y profesores, que son los 3 pilares de un niño. Primero, su propio autoconcepto, su propia aceptación, luego su familia y por último el entorno escolar, que es donde va a pasar la mayor parte del tiempo durante un montón de años. Entonces yo diría que no hay que controlarlas, hay que acompañarles y decirle, pues si tienes que llorar, llora, que no pasa nada. Sí, acompañar es la palabra, ¿no? La palabra mágica que a veces no siempre es fácil, pero efectivamente. Sí, yo creo que ayuda a entenderlo con lo que ha dicho Mario un poco, ¿no? Si tú tienes esta emoción y haces una fuerza para pararla, de alguna forma la intensidad aumenta, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es, bueno, pues vamos a acompañar y podemos ayudarte a dirigir hacia, ¿no? Que es, si yo estoy muy enfadada y necesito gritar, vale, pues vamos a un sitio donde sí puedas gritar y vamos a asegurarnos de que no gritas a alguien. Si necesitas golpear, vamos a ir a un sitio en el que puedas desquitarte sin que te dañes las manos y sin que dañes a otra persona. Es decir, yo voy a permitir o voy a buscar la forma en la que tú te puedas desahogar, pero teniendo en cuenta que lo vamos a dirigir de una manera que no te haga daño a ti, no haga daño a otro. Quedarte a gusto no quiere decir tener que ir en contra de nadie, ¿no? Que es algo que estamos trabajando un montón nosotros ahora. Sí. A ver, que no es fácil, que lo digo así, parece que somos magos, ya os digo yo que no, que hay días que luego nos quedamos hablando y diciendo, a ver, cómo hacemos esto, cómo cambiamos lo otro, qué otra estrategia podemos tener, pero el camino va por ahí. Si necesito dar saltos, pues porque estoy muy contento, porque a veces hablamos de emociones y parece que solo existe el enfado o la tristeza y también hay una intensidad emocional cuando estoy muy contento, pero es que claro, pego un grito y unos saltos y lo mismo, pues tengo que buscar un espacio donde sí pueda quedarme a gusto celebrando. Y esa intensidad, de alguna forma, ayudarles a encontrar la forma de liberarla, pero nunca parar, porque esto hace que la intensidad aumente y además muchas veces la guardan hacia adentro. No entrar en conflicto con ella, ¿no? Yo creo que está relacionado con esto porque pregunta también Javier, cuando se equivocan, ¿es mejor corregirles o esperar a que se den cuenta? Esto tiene que ver igual con la frustración que puede generarles, ¿no?
en muchos casos que comentábamos el otro día también. ¿Podéis hablar un poquito sobre esto? Depende mucho en lo que se hayan equivocado. O sea, si estamos haciendo algo juntos y que estamos preparando la mesa porque es una cena importante y va a venir alguien y tenemos que poner la mesa de una forma en concreto. Y he puesto mal los tenedores, te puedo aprovechar ese momento, o has puesto mal, digamos, te puedo aprovechar ese momento para explicarte cómo se ponen, ¿vale? Y ahí te estoy haciendo ver, bueno, pues como que lo has colocado y te puedo enseñar a colocarlo de otra manera o a ponerlo bien. Y ahí puede que el niño se frustre, que le moleste, pero bueno, pues en esta situación en concreto es necesario que quede de una forma, o por lo menos yo necesito que esto quede bien o como yo quiero que quede, y ahí igual sí es necesario corregirte, pero si el niño está haciendo un dibujo que es porque le apetece a él ponerlo en su habitación y resulta que ni siquiera te pregunta, ¿he hecho bien la mano o he hecho mal la mano? ¿He puesto bien los dedos o no he puesto bien los dedos? Sino que te dice, ¡jo, mira qué dibujo he hecho más chulo! Me lo he pasado muy bien haciéndolo, mira qué bonito. Y yo veo que la mano, en vez de tener 5 dedos, tiene 4 dedos, ahí no es necesario que te diga, oye, mira, pero ¿no te has fijado que tiene 4 dedos y tendría que tener 5? Si es para presentar en un concurso de no sé qué y te estoy diciendo, oye, míralo, está bien, es que lo voy a presentar al concurso, ahí sí, ahí es necesario. Y probablemente con esa corrección hay una frustración con el niño y con nosotros. A mí hay muchas cosas que igual las estoy haciendo y lo mando a Mario o a quien sea, ¿no? Oye, revísame esto a ver si lo he hecho bien. Cuando te corrigen no te gusta porque te estás dando cuenta que hay algo que no has hecho bien. Y yo más o menos ahora ya pues lo gestiono. Un niño le cuesta más porque le molesta haberse equivocado, pues se lo corregimos y le dejamos otra vez el espacio. No es, bueno, no protestes, eso no pasa nada. Sí pasa, me da rabia. Y como me da rabia, oye, pues suéltala en un espacio adecuado. Es decir, eso es importante, pero yo creo que también el no corregir todo el tiempo es necesario. O sea, el de permitir que se equivoquen en lo que ellos investigan por su cuenta y están haciendo y no tiene una repercusión mayor y que tengan su propio proceso de darse cuenta, es importante. Aprender, como decía, ¿no? Y aprender también que ellos se den cuenta del error Eso es, yo creo que es la forma. A veces yo creo que la corrección viene cuando necesitamos que el aprendizaje se dé ya o que el resultado sea bueno o ajustado ya, pero cuando no necesitamos que ese resultado sea ya, yo creo que la mejor forma es que ellos descubran dónde se han equivocado, ¿no? Cómo hacerlo de otra manera. Y entonces, volviendo a la fundación, ¿no? Jason, hacéis un trabajo muy bonito, hacéis un trabajo de acompañamiento emocional que ya habéis mencionado, ¿no? Muy necesario. Pero luego también hacéis un trabajo de potenciación del talento, ¿no? Como o de estímulo del talento. ¿Podéis? Nosotros lo llamamos los talleres de curiosidad. Normalmente, como una vez al mes, solemos invitar a algún experto en algún tema, perdón, en algún tema en el que la alta capacidad puede significar una ventaja significativa para que los chavales conozcan, ¿no? Hemos tenido expertos en aeronáutica, expertos en finanzas, expertos en física, en programación. Bueno, pues en diferentes materias viene una persona, les explica lo que hace y qué hace falta para dedicarse a eso. Y los chavales, pues ahí tienen un espacio en el que pueden preguntar lo que quieran, pueden expresarse como quieran, a veces van con los padres mismos. Me llama la atención muchas veces cuando un niño empieza a preguntar, ves al padre con las ganas de frenarle, como, joder, ya deja de preguntar, que igual vas a molestar. Y nosotros insistimos diciendo, no, aquí no molestan. Aquí, claro, es que están acostumbrados en el colegio, en todas partes, a siempre hacer esa pregunta que el entorno interpreta que está fuera de lugar, ¿no? Y entonces hay ese sitio en el que, bueno, la conversación deriva en lo que los chavales quieren. Y suelen ser unos talleres bueno, que a veces pues, se encuentra ese niño, esa pasión que igual le faltaba o esa motivación para saber ahora lo que quiere hacer y por qué tiene que seguir estudiando, ¿no? Pues eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo hasta bachiller aprobé sin pena ni gloria, sin mucho esfuerzo, pero sin pena ni gloria. Cuando llegué a bachiller me enteré que existía una carrera que era informática. Claro, te estoy hablando de los años 80. Y aquello que yo ya sabía hacer, porque yo en los 80 con mi Spectrum ya había aprendido a programar. Y de repente descubro que me puedo dedicar a eso
que ya sé hacer y que encima, bueno, hay gente que paga por ello, bueno, se me abrió un mundo, ya quería ir a la universidad, quería aprobar, quería sacar nota, mis notas empezaron a mejorar, cambió todo, lo cambió todo para mí. Entonces, no tiene por qué ser en mi caso fue la programación, pero puede ser la música, puede ser el dibujo, puede ser la aeronáutica, puede ser cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues nosotros ahí vamos trabajando. Otro tema que trabajamos son las mentorías, que es cuando un niño muestra interés en algo, buscamos un adulto experto en ese tema que le acompañe, pero le acompaña desde la edad actual, ¿no? Pues estamos teniendo desde los 15, 16 años, pues para que pueda empezar a hacer cosas y empezar a profundizar en ese tema que le apasiona, que igual está totalmente fuera de su alcance en el entorno escolar, pues porque no toca. ¿Física cuántica Sí, lo que o sea. inteligencia artificial? En cuanto a edad, tenéis niños de todas las edades, ¿verdad? Incluso adultos. ¿No? En los grupos de talleres de acompañamiento emocional trabajamos un grupo que va desde los 5 años, tenemos hasta los 9, y luego tenemos otro que tenemos desde los 10, 11 hasta los 14, 15 años, ¿vale? A partir de esa edad no tenemos grupo, lo que sí tenemos son personas a las que hacemos el acompañamiento de diferentes maneras. E incluso con jóvenes de 18, 20, 21 años les hemos hecho el acompañamiento en la entrada a su mundo laboral, hablando con las empresas, compartiendo las características que a veces no son fáciles. Si no han tenido una infancia y un recorrido por las etapas educativas armonioso, pues igual llegan a la edad adulta, son jóvenes pues muy inquietos, con dificultad de aceptación de normas, pero en cambio tienen un potencial maravilloso. Pues igual con un proceso de acompañamiento en el entorno laboral bueno, pues un gerente, una persona que sepa la circunstancia del chaval y que tenga dónde acudir cuando no sabe muy bien cómo tratarlo, pues puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso laboral. Entonces, eso también hacemos. Mencionabas lo de seguir las normas y justo tenemos aquí una pregunta que dice, bueno, un comentario. Resulta difícil que obedezcan, por ejemplo, el orden de platos en la comida, el orden juego-tarea. De hecho, Mario también es experto, ha tenido un entrenamiento. ¿Cómo se maneja Pues sí. la desobediencia? A ver, yo haría una diferenciación, ¿no? Es decir, cuando nos planteamos que un niño tiene que obedecer, para mí lo importante es saber por qué tiene que obedecer, ¿no? Si es por una necesidad mía, está bien, yo igual quiero que coman los platos en un determinado orden, pues porque yo necesito eso para que en mi casa, bueno, pues esté yo a gusto, ¿no? Hacerle ver al niño, claro, que esa necesidad es una necesidad mía. O sea, no es lo mismo decirle a un niño, tienes que comer primero las lentejas y luego la carne porque sí, porque es así y punto. A decirle, mira, yo necesito llevar este orden en las comidas. Entonces, como estamos viviendo todos en la misma casa, tenemos que llevar unas normas. Y como yo lo necesito, pues tienes que hacerlo así. Pero que muchas veces confundimos necesidades nuestras con cosas que estén bien o estén mal intrínsecamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿no? Pues igual no hay nada malo en que primero me como el postre, luego me como el segundo plato y acabo con el primero, desde mi punto de vista. Pero puede haber otra persona que tenga un punto de vista diferente, totalmente respetable. Entonces, claro, estos niños la dificultad no es el hacerte caso, sino el entender los motivos, ¿de acuerdo? Y si es porque sí, porque tiene que ser así y punto, te va a rebatir, se te va a enfrentar y no vas a llegar a nada bueno. Pero si tú le haces ver que para ti es importante y que realmente si lo haces así, tú vas a estar mejor, el niño es mucho más probable, no digo que lo vaya a hacer, pero es mucho más probable que acceda bueno, pues a cumplir esa norma porque es importante para mi madre y el niño quiere a su madre, no a su padre. El porque sí no funciona. No, y No, además nunca. El trabajo cuando hacemos con los padres y las madres va un poco desde ahí también, ¿no? Que es un proceso personal de darte cuenta muchas veces que damos por hecho que hay cosas que son como son porque las hemos hecho siempre así y le intentamos venderles a ellos la idea de por qué es mejor para ti o porque así es como se come.
o porque así es como por la calle hay que ir, o así hay que sentarse en la silla con la espalda recta. ¿Por qué? Porque así es como se sienta uno. Pues yo no me siento así. No, pero es mejor porque así vas a estar más cómodo. Yo estoy más cómodo. Siempre te van a discutir porque le estamos diciendo algo que en realidad no es. O sea, cada uno podemos sentarnos de una manera y estar súper cómodos. No, no hay una forma, bueno, igual alguien que es quiropráctico sabe exacta la forma mejor para el esqueleto, pero el resto pues no seguimos un poco el patrón que se nos ha enseñado desde pequeños. O como el protocolo para comer en la mesa, pues es el que nos han enseñado porque es yo muchas veces les digo porque es el que socialmente, a mis hijos muchas veces les digo eso, yo necesito entrenarte para que cuando vayas a un restaurante o vayas a un sitio fuera de casa, tengas adquiridos una serie de hábitos que socialmente son los aceptados. Y no es porque así es como hay que comer, es porque eso es lo que encaja y si no lo haces así, pues puedes tener alguna dificultad. Yo quiero que tú lo sepas hacer así y como soy tu ama y te tengo que enseñar miles de cosas, una de las cosas que te quiero enseñar y necesito es que aprendas esta serie de hábitos, pero va desde ahí y ellos eso lo entienden, pero porque sí, porque así es como hay que comer o porque el pescado es necesario y hay que comer 3 días, no. Tenemos estas proteínas, estas necesidades, el cuerpo gasta esto. Cuando lo comprenden, es mucho más fácil que lo hagan. Ahora, también puede resultar agotador a veces. Es agotador. Sí. En cualquier caso, ya hemos hablado antes, ¿no? de que estamos hablando de una condición genética, entonces vosotros ya os habéis encontrado muchas veces con que vienen los padres con los hijos, pero también el padre o la madre es, o el abuelo o el tío, o el primo, como decíais antes, ¿no? Entonces igual aquí ahora mismo hay padres, que no sé si será el caso, Seguro. padres y madres de niños o niñas con altas capacidades que igual no han sido diagnosticados, pero que también pueden estar, bueno, se pueden identificar. Pues muy probablemente. Esa es una de las primeras fases, ¿no? A mí me costó, yo cuando hicimos la presentación de Jason, una de las cosas que más me costó, porque yo ahí me desnudé, conté mi vida, y era ponerte delante de cientos de personas allí y decir, hola, soy Mario y soy superdotado. Es que nos cuesta mucho. Entonces, bueno, yo me acordaba de, fíjate, es una analogía que igual es curiosa, pero me acordaba de las reuniones de Alcohólicos Anónimos que muchas veces hemos escuchado decir, ¿no? ¿Y cómo empiezan? ¿No? Hola, me llamo no sé quién y soy alcohólico, ¿no? O sea, primero para poder afrontar una situación y mejorar y tener armonía, lo primero es reconocerse uno como se es, ¿no? Y no te puedes imaginar la cantidad de padres que vienen con los niños, tú estás viendo y le dices al padre, ya, pero claro, es que esto lo han heredado de vosotros. Y te dice, no, 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 de mí no, no, no. No, es mi marido. Y el marido dice, no, no, de mí tampoco. O sea, es mi hermano. es así, ¿no? Y bueno, pues si nos cuesta a nosotros, ¿cómo no le va a costar al niño, no? Pues porque antes decían los que son invisibles o quieren pasar desapercibidos. Yo también ahí suelo decir, ¿no? Que no sé, igual yo lo mucho que he experimentado este tema y que he leído, hay muchas opiniones, pero desde mi punto de vista, si un niño o una niña quiere pasar desapercibido en el colegio y no quiere mostrar sus capacidades, yo creo que lo primero que hay que hacer es respetarle. Animarle, lo que ha dicho Mario, sentirnos orgullosos, valorarlo, pero que hasta que él o ella se sienta preparado para afrontar las consecuencias que puedan venir, porque va a haber gente que lo potencie y que lo valore, y va a haber gente que le mire de una forma diferente, y va a haber gente que le compare, se va a encontrar de todo. Y si yo no estoy preparada para recibir esa respuesta del entorno, igual pues decido en este momento quedarme escondida. Y cuando ya me sienta segura y capaz, es el momento de recibir lo que tenga que venir, ¿no? Pues como estamos haciendo hoy este vídeo, ¿no? Al final, bueno, este webinar, pero es una forma de exponerte. Y eso implica, pues igual hace 5 años yo no lo hubiese hecho, porque implica estar abierto a una respuesta. Y la respuesta sale fuera de tu control, ¿no? Y de alguna manera eso requiere que tú tengas unos recursos para responder. A mí no me vale que Mario me diga, bueno, tú tranquila, todo va a ir bien, o que mi madre me diga, tú tranquila, todo va a ir bien, ¿no? Porque la que tiene que recibir la respuesta y salir cada día a la calle soy yo. Entonces, eso es importante. Es fundamental lo que decías, Mario, de la aceptación.
Sí, mira, hay al hilo de lo que has dicho ¿no? de sentirte orgulloso de tu hijo por la circunstancia, os voy a hacer una analogía para que podáis, no sé cuántos padres hay aquí que puedan ser padres de hijos con altas capacidades, para que entendáis la diferencia entre estar preocupado por algo y estar bueno, pues, incapaz de trabajarlo y poder sentirse orgulloso, ¿no? Imaginaros que de la noche a la mañana os toca la Bonoloto y os ingresan 80 millones de euros en vuestra cuenta. Claro, lo primero que os preguntaría es, ¿os sentís capaces de gestionarlo? O sea, hablo de personas pues, que habitualmente están trabajando y viven al día con sus trabajos y de repente tengo 80 millones. Yo no sabría qué hacer de primeras, o sea, necesitaría ayuda, buscaría a alguien que me oriente porque igual meto la pata, igual eso que puede ser tan bueno puede acabar siendo mi perdición. Pero es algo malo. No creo, vamos, no sé. Para mí no lo sería. No, no. Entonces, eso es un poco... Ya buscaremos ayuda, no pasa nada. Cuando a un padre le dicen tu hijo es superdotado, tu hijo tiene altas capacidades, claro que igual estás perdido, claro que igual no sabes cómo gestionarlo. Bueno, pues para eso estamos, para intentar ayudar, acompañar. Pero eso es una lotería. Hemos dicho que un 2% de personas es superdotadas y resulta que mi hijo lo es. ¡Qué bien! Porque va a poder hacer lo que se proponga en la vida y mucho más fácil que la mayoría. Entonces, lo único que nos queda es acompañarle para que esa fuerza bruta sirva para algo positivo. Porque claro, la superdotación da capacidad de lo mejor y de lo peor. Una cosa que sabemos a ciencia cierta es que la cárcel está llena de superdotados. Y con esto no quiero meter miedo a nadie, pero claro, cuando uno tiene la capacidad de hacer y no lleva el acompañamiento adecuado, pues puede acabar perdido. Estamos hartos de ver gente que triunfa en su niñez, en su juventud, y gana millones y luego acaba echando su vida a perder. De algo bueno que le ha pasado por no llevar un acompañamiento adecuado, claro que puede acabar mal. Pero intrínsecamente es algo bueno. Y si estamos los padres para acompañarles y para pedir ayuda, si no somos capaces de hacerlo, vamos, yo no le veo más que ventajas. Y todo lo que pueda ser el camino, bueno, pues para eso estamos. Pero que el camino sea difícil no quiere decir que el resultado no vaya a ser maravilloso. Entonces, os pediría que lo miréis como algo bueno, porque el niño lo ve, el niño lo siente. El niño puede sentir, sí, soy superdotado y seré muy listo, pero mi madre me quiere porque me tiene que querer, pero le he caído en desgracia porque no sabe qué hacer conmigo. Y mi circunstancia para ella es un problema y le hace sufrir. Y cada vez que va a la reunión del colegio viene cabreada porque ha discutido con los profesores. Y cada vez que vamos al parque le veo que está preocupada de que a ver qué hago con los niños, qué dejo de hacer. Esa angustia del padre, esa sensación es una carga para el niño, porque lo que es él, digamos que incomoda a sus padres, les hace sentir mal. Y claro, para el niño lo más grande del mundo son sus padres. Y además tiene la capacidad de darse cuenta totalmente. Claro, es que se da más cuenta que nadie. Y al niño no le vale que le digas, no es culpa tuya, yo te quiero mucho. Fíjate qué frase más cargada de culpabilidad, no es culpa tuya. No, si esto que te pasa tú no lo has decidido, ya lo entiendo, hijo, tú tranquilo. No, es, hijo, que te vas a comer el mundo. O sea, esto es la leche. Y pero es que en el cole no me entiende. Dice, no te preocupes. Vamos a intentar buscar solución para que te entiendan. Pero ya verás cómo esto que te ha pasado es maravilloso. Solo, o sea, un 2% de la población tiene esta suerte y tú la tienes. Vamos a ver cómo lo podemos aprovechar. Y bueno, y de hecho, eso es lo que hacéis, entre otras cosas. Claro, es lo que procuramos hacer. Y se nota la diferencia. Se nota una pasada, una pasada. Tenéis formación también, ¿no? Antes has mencionado algo más de la formación. ¿Hacéis formación para docentes y para familias? Hacemos en estos momentos, estamos haciendo cursos de acompañamiento, de gestión de emociones. Maider, dime tú los títulos que te lo sabes mejor que yo seguro. Uno es gestión de emociones, hay otro de... Inteligencia emocional en la enseñanza. Educación emocional en la enseñanza. Educación emocional en la enseñanza. Y luego trabajamos también herramientas digitales en la innovación educativa. Estamos trabajando en esos 3 cursos para docentes. También trabajamos uno específico de altas capacidades, que lo impartimos en su momento.
Y bueno, pues aparte de todo esto, todo el trabajo que Claro, se lleva sí. Maider con todos los colegios, con todos los orientadores, con los profesores, con los tutores, que bueno, eso tú lo Sí, explicarás con mejor que los yo. talleres que hacemos con o sea, nosotros con los niños, los talleres que ha explicado Mario antes de primaria y secundaria, eh, digamos que trabajamos con ellos a nivel emocional y luego pues los tutores se suelen poner en contacto conmigo y me hacen preguntas concretas ya de esos niños. Pero vamos, que me ha llegado a pasar ir a un colegio a hablar de un niño concreto de altas capacidades y cuando llego a la reunión tengo 10 profesores en la mesa, ¿no? Que quieren coger herramientas y que quieren formarse. Lo que está claro es que cada vez hay mayor Mm, visibilidad y mayor sensibilidad para esto. sí. Entiendo que esa es la dirección en la que estamos yendo. Sí. Con esta condición y con otras también, pero bueno, ahora hablando de altas capacidades, también está cada vez más presente, ¿no? Como una especificidad con necesidades concretas. Sí, y luego también, bueno, yo insisto mucho en potenciar, ¿no? Todo lo que estamos haciendo y cada vez intentar como que permanezcan desarrollando sus capacidades dentro del sistema en el que estamos, eh, porque yo sí voy viendo, ¿no? Que muchos o se pierden por el camino, no es que pierdan su capacidad, pero no la terminan de desarrollar y bueno, pues están frustrados o acaban en un trabajo, saltando de trabajo en trabajo porque no han terminado de desarrollar habilidades sociales, etcétera. Eh, y luego hay muchos casos en los que han llegado a tener un alto rendimiento, pero como no se han sentido suficientemente estimulados, se han ido fuera. Entonces sí nos está pasando mucho, ¿no? Como intentar concienciarnos para poderlos trabajar y para poder de alguna forma ofrecerles que puedan elegir dónde quieren trabajar el día de mañana, dónde quieren estudiar, pero que puedan quedarse aquí también, ¿no? Que no se nos vaya el talento, ¿no? Claro, Sí, que puedan elegir y que se puedan quedar, si quieren quedarse y claro, es beneficio para todos. darnos cuenta como sociedad, porque hasta ahora hemos estado hablando de los niños, de las familias, de los docentes, de lo bueno para el niño, lo que necesita la persona con alta capacidad, pero nos olvidamos de que el retorno a la sociedad de estas personas, si Es desarrollan su alucinante. potencial, es enorme. Serán los futuros empresarios, serán los futuros líderes, serán las futuras personas que ayuden a otras personas a su vez, ¿no? O Eh, en un grupo de investigación, al final, para poder descubrir exactamente algo en una fórmula, una vacuna, un lo que sea, hace falta tener una plasticidad mental y una capacidad de comprensión de mucha información, de mucho contenido, que la persona que llega a esa conclusión es una persona que es de alta capacidad, bueno, o mejor dicho, superdotada incluso, ¿no? O sea, entonces, jolín, que tengamos claro que el trabajarlo ahora y al potenciar ese desarrollo e impulsando que sea aquí, nos revierte a nosotros también, ¿no? Y yo es que estoy viviendo mucho esa parte ahora porque he acompañado a muchos chavales cuando eran más pequeños y estoy viendo cómo ahora vuelan. Claro. Y el uno se va a Alemania, el otro se va a Estados Unidos, el otro se va a Inglaterra y es un poco esa sensación de decir, en serio, ¿no? O sea, todos bueno, fuera. yo lo tengo en casa, mi hija se va a Estados Unidos. Entonces, bueno, Mm. pues, a ver, genial, yo me alegro Por porque otro soy lado, es el padre. mundo en el que vivimos, ¿no? Soy padre antes que ciudadano de este país, ¿no? Pero bueno, al final es una pena que su ambición sea ir fuera porque es muy consciente que ella se quiere dedicar a la ingeniería aeronáutica y de que allí va a tener otras oportunidades que aquí lo tiene más difícil, ¿vale? Mira, hay una pregunta, Guruche dice, cuando un niño ha sido etiquetado de alguna manera antes de conocer que tiene altas capacidades, ¿a posteriori es fácil superar estas etiquetas o hay que trabajar en ello? Entiendo que se refiere a que tiene una etiqueta y luego resulta que no era, sino que es altas capacidades, sino que igual si ha habido algún tipo de identificación con lo que fuera el diagnóstico anterior, ¿de qué manera uno, digamos, Yo puede... creo que con el niño, una vez que empiezas a trabajar, o sea, que has identificado, ¿no? Dónde está. Bueno, yo es que soy bastante contraria a las etiquetas en general y creo que nos sirven simplemente pues, para poder poner en marcha una serie de recursos que no se nos ocurren poner en marcha sin tener esa etiqueta.
¿vale? Pero ojalá no hiciera falta y digamos, bueno, pues que aprende muy deprisa y ya sabe sumar, pues le enseño lo siguiente o amplificamos, o sea, ampliamos o enriquecemos sin que fuera necesario si es de alta capacidad o no, ¿qué más da? Si ya sabe sumar, no le vas a enseñar sumar, le vas a enseñar otras cosas, ¿no? Pero bueno, me estoy liando. Si ya tiene una etiqueta y esa etiqueta no es, y identifican la alta capacidad y resulta que esa parece que encaja, en cuanto se empiecen a poner las medidas adecuadas para trabajar esa alta capacidad, el niño se va a sentir visto, reforzado y va a identificarse con ese, su autoconcepto, digamos, que se va a reforzar y no creo que tarde o no suelen tardar. Los casos que he tenido yo no son niños que tarden en ellos dar el cambio. Las familias suelen estar, o sea, el entorno familiar suele tener como un poco de, como alertas, ¿no? Un poco de miedo y seguir observando o buscando las otras características que le llevaban a la otra etiqueta, pero una vez que ven que funciona y que el niño está mejor, normalmente hacen el cambio rápido. En el entorno escolar, es verdad que a veces cuesta, sobre todo si no hay un conocimiento suficiente, pero si se hace un buen acompañamiento, se les da unos buenos recursos y unas buenas estrategias, los profesores tampoco tienen. O sea, si es que no necesitas en realidad etiquetar al niño de nada, lo que necesitas es saber qué puedes hacer para acompañarle. Si ya estamos dándote unas estrategias y ves que funcionan, pues coges rápido y dices, ah, pues mira, era alta capacidad porque en 6 meses ha dado la vuelta. Pues otra pregunta respecto a etiquetas. Dice Javier, una vez que tu hijo de 5 o 6 años es declarado con altas capacidades, ¿es mejor no decir nada para que no sea etiquetado o comentarlo? ¿Y a él? ¿Comunicárselo a él también? ¿Es mejor Esta sería hacerlo? pregunta del grupo que solemos hacer con Aitas y Amas. Seguro que hay 2 o 3 que están por ahí respondiéndolo ya. Normalmente, a ver, yo suelo recomendar que el niño sea consciente. No hace falta hablar, no sé cómo decir, poner un nombre, no hace falta decir alta capacidad o superdotado, o sí. Ahí, si el padre o la madre tiene resistencia a utilizar el nombre concreto superdotado, no hace falta que le diga la palabra, pero si le hace falta, el niño necesita saber que es diferente, que su forma de entender, de procesar la información y sus intereses son diferentes a los de sus compañeros, porque no hacemos más que decirle que sus compañeros de clase son sus iguales y en capacidad cognitiva no son sus iguales. Ese niño tiene 6 años físicos, biológicos y a nivel motor y a nivel de gestión de muchas situaciones, pero a nivel cognitivo tiene 10 años. Entonces, es importante que él lo sepa, que le digas, mira, tu capacidad de entender tus intereses, cómo trabajas en clase y lo rápido que aprendes es diferente a tus compañeros, ni mejor ni peor, diferente. Vas más deprisa en algunas cosas y es importante que lo sepa y que está bien y que es perfecto y que no tiene por qué pedir perdón por ello ni hay nada malo en ello. Es importante que lo sepan. Y que además yo estoy muy orgulloso de que seas así. Muy importante. Y con una sonrisa. Y de, joder, Sí. qué guay. Porque es que no os podéis imaginar la diferencia de un niño cuando tiene en casa y bueno, pero gusto como soy a mis padres. Alguien ha hecho una pregunta. Sí, aquí está. Mi hijo diagnosticado con altas capacidades ha empezado primero de primaria y en el primer informe con la profesora me ha comentado que todo muy bien, que están valorando quizás hacer algunas asignaturas de otros cursos, pero se despista mucho. Me extrañó mucho ya que en casa es muy atento y pregunta mucho. O sea, como parece que se despista en Claro, el colegio. porque lo que contáis en casa seguramente será para él muchísimo más interesante que lo que cuentan en clase. Eso es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Si estamos hablando de que es un niño de altas capacidades en primero de primaria y lo que sea en primero de primaria posiblemente para él sean temas pues bueno, que están más que superados y si no, con que se lo cuenten una vez es más que suficiente, pues acaba desconectando, porque Ahí viene normalmente, difícil. claro, los primeros cursos de primaria suelen ser muchas veces muy repetitivos, ¿no? Pues porque hay que afianzar conceptos que luego van a ser fundamentales para etapas posteriores y hay que aprender a leer bien, hay que aprender a sumar bien los números, restar, o sea, son esas primeras etapas iniciales se machacan mucho porque tienen que ser base para estudios posteriores. Para el niño con que solo cuenten una vez le vale, todas las demás le aburren, entonces desconecta. Así que estaré tranquila o tranquilo que no pasa nada, que es normal que hagáis un niño. Ok, gracias.
Bueno, animamos más preguntas que podáis tener. Aquí hay otra pregunta. ¿La superdotación puede desaparecer o disminuir durante los años, a lo largo de la vida, supongo? Si tienes un diagnóstico, te han hecho ya un informe y una valoración de superdotado y has dado un cociente intelectual por encima de 130, esa capacidad la tienes. Otra cosa es Vale. que no la pongas, pues no la desarrolles, un poco ese potencial, ¿no? No se ponga en práctica, no se cristalice. También puede pasar lo que habíamos dicho al principio, que cuando se les hace una valoración de muy pequeños, pues bueno, es verdad que todavía estamos desarrollándonos y puede ser que con 6 años se haga una valoración en la que se vea que van muy por delante del resto de sus compañeros y pues cuando tenga 10 años o 12 años le hacen otra valoración y sale un cociente intelectual menor. A mí, o sea, yo he estudiado sobre ello y he visto, digamos, teorías que bueno, está argumentada y documentada de casos concretos, ¿no? De niños precoces que después no han desarrollado, no han despuntado tanto en pruebas cuando eran más mayores. En mi caso, en lo poco que llevo yo estos 12 o 13 años trabajando, no me ha pasado nunca. Es decir, todos los niños con los que hemos trabajado con 6, 7 años y a los años se les ha vuelto a hacer una valoración, me ha pasado lo contrario. Pues si habían dado 122, de más mayores han dado 135. Okay. Bueno, el mismo participante agradece la información y dice que los padres nos resulta esencial este apoyo, ya que es una lucha constante con colegios y con la sociedad. Es el que pregunta sobre este tema. Y tenemos otra pregunta aquí también, que dice, ¿se pueden valorar a niños que solo hablan y entienden euskera? Entiendo que una valoración en euskera... Las pruebas las tenemos, bueno, las que yo conozco están en castellano, bueno, en castellano, en inglés, en euskera como tal, no hay pruebas baremadas. Bueno, igual me estoy equivocando, igual hay alguna que han sacado, igual, no sé, la última vez que he mirado yo puede ser hace 4 años, es cuando hemos estado revisando un poco los materiales, igual ha podido salir alguna que sea en euskera, pero las que nosotros utilizamos son en castellano. Es verdad que hay algunas que se hacen de forma oral y entonces se pueden hacer, o sea, puedes hablar con él en euskera. En ese sentido, se puede hacer, pero todos los que son escribiendo requieren que sean en castellano o en inglés, vamos, no. Luego, tener en cuenta que las pruebas de todo tipo de prueba, por muy oficial que sea, al final no es una ciencia exacta, ¿no? Eso es como cuando te presentas al carnet de conducir, puedes aprobar o suspender por una sutileza, pero eso no quiere decir necesariamente que seas mejor o peor conductor, ¿no? Entonces, puede ocurrir que hagas una prueba de inteligencia de 132 y entonces eres superdotado. Y a los años haces otra, das 119 y entonces no eres ni siquiera altas capacidades. No son así, tienen unos rangos. O sea, al final, bueno, los que habéis estudiado algo de estadística, sabéis un poquito cómo va, ¿no? Te da un percentil en un rango determinado con un porcentaje de posibilidades de que estés dentro de ese rango, ¿no? Al 99%, al 95% de probabilidades, tu coeficiente estará entre 127 y 136. Entonces, tu capacidad va a ser la que es, no es que varíe según el test que hagas. Entonces, a la pregunta que hacían, no desaparece con el tiempo, pero sí puede ocurrir que hagas pruebas en diferentes momentos de tu vida y bien por tu estado emocional, el día que has tenido, si estás cansado, si no estás cansado, si estás más atento, menos atento, puede incidir en todo. Incluso, pues si, no sé, si has desarrollado con los años un problema visual, pues porque tienes miopía y antes no la tenías y no utilizas gafas, pues resulta que no ves la prueba igual de bien y sacas peor puntuación. Pues bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que hay muchos factores que pueden esconder o que pueden distorsionar los resultados de una prueba. Pues mira, aquí tenemos uno seguramente en otra pregunta que nos plantean. A mi hija le hicieron la prueba de pequeña y dio superdotación. Sin embargo, de mayor por circunstancias de la vida, falta de autoestima, pone, ella no se acaba de creer que es superdotada, por lo cual ya no sé si lo es o no. ¿Qué me recomendáis? Pregunta. A ver, se puede volver a hacer la prueba, por ejemplo, para sentirse, digamos, reflejada de nuevo. Desde mi punto de vista,
trabajar ese autoconcepto de una forma más fuerte y de alguna manera devolverle, ¿no? Ese potencial que tiene, porque a veces la falta de autoestima o el verte, bueno, no ver indicadores de que puedas ser muy inteligente viene pues porque igual en el entorno escolar o los resultados académicos no son los que crees que deberían ser si fuese superdotado, ¿no? Y resulta que es que tu potencial, tu capacidad lo estás desarrollando en otro ámbito, igual es buenísima en la música o tiene una capacidad de crear historias increíbles o no sé, resuelve situaciones del día a día de una forma muy eficaz, ¿no? Y en esos aspectos no está viendo su inteligencia y lo está solamente midiendo en base a algo que es puramente académico, que igual resulta que también saca muy buenas notas y también tendría ahí el reflejo, ¿eh? Pero yo sí creo que lo primero es trabajar el autoconcepto, no sé, no arrastrarnos por eso no es, ¿se le habrá pasado o no se le habrá pasado? A ver, si le han hecho una valoración de superdotación es porque ha dado un cociente intelectual muy alto en un momento concreto y va a ser muy inteligente. Pero es verdad que, bueno, pues esa parte hay que descubrir, ¿no? Esa inteligencia en dónde se ve reflejada, no buscar solamente en un lugar. Entendido. No sé si le sirve la respuesta. Al final Bueno, es eso, reforzarle mucho. yo, por resumir, a mí normalmente las pruebas, si no tienen un fin concreto, tampoco me van a decir nada. Y el mismo argumento utilizaría, ¿no? Si ella, a pesar de tener una prueba que dice que es superdotada, no se lo termina de creer, pues yo le podía argumentar lo contrario. Si ahora vuelve a hacerla y repetirla y sale que no, pues igual no me lo creo yo ahora, ¿no? Pues porque igual se equivocaron cuando era pequeña o igual se están equivocando ahora, pues porque la ansiedad le está pudiendo y va a hacer la prueba con ansiedad y no es capaz de tener la concentración suficiente para poder hacer la prueba en condiciones y reflejar su capacidad real. Entonces, lo importante no es la prueba o si es o no superdotada. Lo importante es que se sienta a gusto con lo que es. Su autoconcepto, como Y decía. ahí es donde yo incidía en el trabajo, ¿no? En el acompañamiento emocional. Porque cuando hablamos de acompañamiento emocional con los niños, no es solamente acompañar las emociones, ¿no? Es que aprendan a aceptarse, a quererse, a sentirse a gusto consigo mismos, a conocer otras personas que son de características similares y a no sentirse bichos raros, que muchas veces se sienten así en el entorno en el que están habitualmente. Bueno, yo ya simplemente por no alargarnos más, porque las personas ya todos tendrán sitios a los que ir o cosas que hacer. Ahora se ve. Agradecen, sí. Gracias. Gracias a todos los participantes por estar ahí. Sí, tanto. Gracias a vosotros, Maider y Mario. A mí me ha parecido muy interesante, la verdad, muchísimo. A ti por proponer este espacio, la verdad que gracias es genial. a ti, Maribel, porque bueno, nos has dado la oportunidad de poder exponernos y de poder exponer nuestro proyecto y de que más personas pues conozcan lo que hacemos y conozcan que hay un sitio al que se puede acudir si no sabes cómo acompañar a estos niños. Sí, hombre, nosotros desde la academia lo que queremos es eso, ¿no? Al final estamos tratando con niños y con adolescentes todos los días, ¿no? Y bueno, pues hay todo tipo de situaciones y condiciones y entonces lo que queremos es eso, poner la información a disposición de cuantas más personas mejor. Por eso esto lo subiremos a YouTube, publicaremos el enlace en redes, por supuesto lo podéis publicar vosotros también en vuestra página web. Bueno, Ainhoa, que está aquí en la charla. Ainhoa, si quieres te doy paso y le saludas. No sé. Sí, ya le doy yo paso. Pero buenas, os he escuchado. ¿Me oís? Sí. Sí, me oís, vale. Perfecto. Vale, nada, os he estado escuchando. He disfrutado un montón de escucharos. Y nada, pues me ha gustado mucho, como habéis expuesto, tanto Maider como Mario. Y nada, agradecidos a toda la gente que viene y si os podemos acompañar, pues genial. Que como suelo decir yo a las familias que llaman, digo, y además a veces me emociono con ellos, porque sí es cierto que antes que ellos pues estábamos nosotros y a veces Maribel, como te contaba el otro día, pues hubo momentos que no lo hemos pasado bien. Entonces, bueno,
pues a eso estamos ahora. Se han hecho mayores y yo creo que estamos en el momento de poder acompañar a esas familias desde el amor. O sea, totalmente. Gracias, Pues Mayra. bueno. Hacéis un trabajo fantástico, me consta, y bueno, ojalá esto sirva para que más gente pueda acudir a vosotros y beneficiarse, ¿no? de vuestro acompañamiento y vuestra ayuda. Y no sabes Nosotros también encantados. lo que nos aportan los niños a nosotros y los Bueno, chavales. por supuesto. Yo cada martes llego a casa reventado, pero vamos, con un subidón, o sea, impresionante. Y estoy deseando que llegue el martes siguiente porque es que es una gozada, vibro con ellos. Sí, es un trabajo que da en las dos direcciones, ¿verdad? Vosotros a ellos, Por pero supuesto. vosotros también. Por eso Y ellos lo notan, y es, o sea, esa conexión. Y además se nota esa diferencia, ¿no? Muchas veces están acostumbrados a molestar en clase, a molestar en otros entornos, y de repente están en un sitio con adultos a los que no molestan. Y joder, pues, ostras, eso es algo diferente para ellos, ¿no? Y bueno, pues algo que tenemos que trabajar, no solo con ellos, sino también con los entornos, porque si molestan no es porque ellos tengan algo malo, es porque muchas veces el entorno no está adaptado a ellos, y ese es un trabajo de los adultos. Bueno, hablamos mucho de inclusión y ahí tenemos también que trabajar, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer en muchas áreas todavía, pero bueno, gracias a personas como vosotros y con vuestras iniciativas y vuestro trabajo, pues estamos cada vez. Muy bien. Pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas a ti, gracias a Maribel. todos y todos los que habéis estado. Vamos, y a todos es que ha aguantado muchísima gente. Habéis que aguantado es mucho tiempo. estoicamente O sea, aquí casi 2 horas a chapa. Sí. Pues oye, gracias. Porque, eso es, que casi bueno, son tanto. Sois nuestra energía y nuestra gasolina. La mayoría ha aguantado hasta el final. La mayoría, por eso muy sí. Interesante. Bueno, alguno tendrá que ir a cenar también o hacer la cena. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, como digo, y nada, hasta pronto. Venga, pues un abrazo. Un abrazo. Sí, iba a decir que por supuesto nosotros también estamos aquí. A cualquier persona que nos venga la derivaremos a Cajasón y bueno, y entre todos vamos a construir un mundo. Muy bien. Vale, gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo gigante. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.